Hola gente de Fútbol con Carisma, hoy estamos para grabar otro vídeo más y parece ser que por una vez va a ser un vídeo cortito, porque cada vez que digo que va a ser un vídeo cortito me sale uno de media hora, pero bueno, este sí espero y creo que va a salir cortito. Lo de hoy es una reseña de una película que he visto recientemente, que es la de Roberto Baggio el Divino, de Netflix. Tuve la suerte de verla, creo que fue el domingo. Hoy es miércoles, tardó un par de días por temas de trabajo y tal. Y bueno, simplemente pues para hablar un poquito de lo que me pareció la película. Así en este canal también me gustaría empezar a recomendar documentales de fútbol, o series, o películas, o libros. Y bueno, me apetecía empezar por este. Eh, bueno, Roberto Baggio yo creo que es una persona un futbolista que todo el mundo conoce, pero por si alguien es muy joven o no tuvo el placer de verle jugar, pues es un futbolista italiano que destacó especialmente en la década de los 90, aunque él ya venía jugando sobre todo el final de los 80 en Italia. También jugó creo que del 2000 al 2004, que fue cuando se retiró. Y era, bueno, es considerado, si no el mejor jugador italiano de la historia, seguro en el top 5 segurísimo. Un jugador que además yo empecé a verle por el Mundial del 94 y era un futbolista de estos que tiene un montón de carisma, aparte de por lo buen futbolista que era, por su estética. Este tipo de futbolistas como Edgar Davis, que tenían las trenzas, las gafas de sol, Eric Cantona, que se ponía el cuello de la camisa levantado hacia arriba y sus gesticulaciones, etcétera, o Roberto Baggio, que tenía una coleta muy particular, un corte de pelo muy particular, luego se dejaba la perilla, su estilo al vestir, eh, o sea, fuera del campo, quiero decir, era un futbolista muy peculiar estéticamente, de esos que llaman y que tienen carisma, como nuestro canal, Fútbol con Carisma, claro que sí. Entonces Roberto Baggio, pues, es un futbolista que técnicamente tenía una clase impresionante, era goleador, era un líder. Yo no pude verle mucho porque en aquella época no tenía acceso al fútbol italiano como puede haber hoy en día. Entonces pues veías a lo mejor algunos resúmenes en programas de televisión o vídeos ya a posteriori, cuando empezó a haber internet, los partidos internacionales, por ejemplo eso, le recuerdo mucho en ese mundial, el del 94, que el tío se salió, aunque mm, tuvo ese fallo que yo creo que le persiguió toda la vida, que fue el penalti que falló en la tanda de penaltis en la final del mundial contra Brasil. Y bueno, sobre esta película voy a intentar no spoilear mucho de lo que pasa. No hace falta que me corte hablando de lo que fue la carrera de Roberto Baggio, porque yo creo que casi todo el mundo que sepa quién es él conoce los equipos en los que jugó, lo que comentaba, el penalti que falló en el Mundial del 94, o lo que le pasó, que si una lesión, que si fichó aquí, que si metió un gol allá. Yo creo que eso ya casi todo el mundo lo sabe y bueno, algunas de estas vivencias en el mundo del fútbol se ven en esta película y no creo que spoilee por decirlas, pero sí trataré de no hablar mucho pues de lo que realmente se ve, que es más fuera del campo de lo que sabemos dentro del campo. Y bueno, la película, tratándose de un futbolista, hay que reconocer que trata muy poco de fútbol. Vale que es un futbolista y se basa en la vida de un futbolista, pero lo que se ve casi todo es lo más personal de Roberto Baggio, cómo le afectan las situaciones, los dramas que vive, las relaciones que tiene con su familia, cómo descubre el budismo, sus frustraciones, algunas alegrías, aunque realmente se ven pocas alegrías, es más sus fracasos, sus lesiones, sus dramas personales. Y, y realmente se ve muy poco de fútbol, se ven muy pocas escenas en la cancha, algo del Mundial del 2004, un poquito así al final de su carrera con el Brescia, en los inicios también, creo que era en el Vicenza que jugaba a los inicios, estoy hablando de memoria. Y bueno, lo más que se ve es sobre todo su relación con, pues como decía, ¿no? Con su familia, con su pareja, con sus entrenadores. Y luego, pues, cómo va
manejando esas frustraciones, esos momentos, más desde un tema personal. Entonces, si bien es difícil de hacer una película en donde se vea la grandeza real del fútbol, porque hasta al menos hasta el día de hoy no recuerdo yo grandes películas que diga qué bien que ha mostrado la esencia del fútbol. No, no es el caso en esta película ni mucho menos. De hecho, las escenas dentro del campo son muy pocas. Un detalle que sí que me gusta es que la mayoría de actores se parecen mucho a los futbolistas, entrenadores, a todas esas personalidades del fútbol, como a Arrigo Sacchi, que se parece bastante, el propio Roberto Baggio, Trapattoni, incluso los jugadores secundarios que a lo mejor están así como en un segundo plano o de figurantes, también tratan de que se parezcan bastante a los jugadores reales. Y eso me gusta bastante. Las interpretaciones de los actores me gustaron bastante también. Me gustó mucho el padre de Roberto Baggio. Su mujer también lo hace bastante bien. Incluso Arrigo Sacchi, la verdad que el actor que hace de Arrigo Sacchi me gustó bastante. Son todos actores italianos, creo. Tengo entendido que son todos actores italianos. Y yo no creo que prácticamente no conocía a ninguno. Y me sorprendieron para bien. Lo que son las actuaciones están bastante bien. Y bueno, mi opinión personal sobre la película es una película que es entretenida, que la puedes ver, pero que en cuanto la terminas de ver no es una película que recuerdes que te marque demasiado. No sé, yo le daría un aceptable. Está decentemente bien porque es un poco un drama. No sé si realmente está basado en las vivencias de Roberto Baggio fuera del fútbol. No sé si Roberto Baggio tuvo algún tipo de asesoraba de alguna manera sobre lo que él vivía o si está basado en algún libro de él, en algún documental, lo desconozco. Pero bueno, voy a suponer que sí, que hay poca invención ahí. Y, y es muy interesante conocer cómo una superfigura del fútbol, cómo es su vida, el drama interno que vive, con sus frustraciones, sus tristezas, cómo las maneja, porque estamos acostumbrados a ver la imagen del futbolista, ¿no? De que vive en una burbuja, de que todo un poco que le da igual, de que como es millonario y juega al fútbol, pues que falle un penalti, da igual, hombre. Y en esta película se ve mucho de su sufrimiento personal, de cómo lo pasa mal con las lesiones, de, de cómo descubre el budismo un poco para salir de esa mini depresión, por llamarlo de alguna manera, que estaba padeciendo. De cómo la relación con su padre, yo creo que es lo que más me llamó la atención de la película, porque ves progresivamente cómo es la relación de Roberto Baggio con su padre desde que está jugando en el equipo modesto de su pueblo a cómo pasa pues por ya equipos más grandes, la selección, el final de su carrera, etcétera. Eso fue lo que más me llamó la atención, la relación con su padre. Pero realmente se habla muy poco de fútbol, no se tocan prácticamente nada de la trayectoria de él con los clubes, se habla un poquito con el Brescia al final de su carrera, un poquito en los inicios con el Vicenza, hablan a lo mejor de un poquito de su fichaje con la Fiorentina, hay alguna mención a cuando gana el Balón de Oro en el año 93, pero es muy poquito de lo que se habla de su carrera futbolística. De lo poco que se ve en el campo es prácticamente la mayoría es con Italia en el Mundial del 94 y poco más. Se centran mucho en ese penalti fallado, en ese sueño que él tenía, ¿no? De ser campeón del mundo, ganar a Brasil y cómo le persigue esa frustración por ese penalti. Pero luego no se ve mucho más de fútbol. Entonces es una película basada en fútbol, pero en el que se ve muy poco fútbol, en el que se habla muy poco, hay saltos muy grandes, a lo mejor estás viendo a Roberto Baggio en sus inicios, en el Vicenza, que voy a fichar por la Fiorentina, que esto, lo otro, y luego de repente te pone 6 años después, y pasan 6 años y no sabes qué han pasado en esos 6 años, y bueno, y ahí ya te dicen como que acaba de ganar el Balón de Oro, etcétera, o sea, no te dicen cómo llega a ese punto de ser Balón de Oro, es que no sé, creo que se dejan muchas cosas por detrás y van como saltando de frustración en frustración durante toda su carrera
Aquí está frustrado en el año 85 porque tuvo una lesión. Luego está frustrado en el 94 porque perdió el mundial. Luego está frustrado en el 2002 porque no le llama a Trapattoni para ir al mundial de Corea y Japón. Luego. mmm, Flojito, flojito, la verdad. Pero bueno, mi opinión personal es que es aceptable, que se puede ver, que está bien. Pero que en cuanto la terminas de ver te quedas con. Como que. Casi, ¿no? Como. Casi. Pero para los nostálgicos, los que somos de los años 80, tuvimos el placer de ver jugar a Roberto Baggio, está bien refrescar nuestra memoria un poquito con algunas cosas que sí se deja ver de lo que fue su carrera. Por ejemplo, yo tenía un poquito olvidado la época del Brescia, porque es del único club del que se habla un poquito realmente, con el Bolonia, con el Inter, con la Juve, con el Milán, con la Fiorentina, no se ve prácticamente nada. Y solo se ve eso, como digo, un poquito en su primer club y con el Brescia. Y yo creo que hubiese estado mejor haber conocido más cositas de sus vivencias en los otros clubes o de cómo se realizaron ciertos traspasos. Creo que fue el de la Fiorentina a la Juventus, tuvo bastante revuelo, caldeó bastante el ambiente. Hubiese sido bonito haber conocido cómo vivió Roberto Baggio ese traspaso y así muchas otras situaciones que creo que se olvidaron o se dejaron en el tintero y que hace que esta película pues me deje un saborcito un poco agridulce. Creo que dura 1 hora y media, igual lo podían alargar otra media horita para añadir algunas cositas más de estas épocas, pero bueno, para ir acabando, que ya van casi 12 minutos y como siempre digo, voy a hacer un audio cortito y al final acabo haciendo un audio de 30 minutos, pues creo que lo voy a dejar aquí. Recomiendo que la veáis, no la recomiendo mucho, para que después no digan, tío, que me has recomendado una porquería. Ay, que ya se me jeringa la garganta, carajo. No quiero que me digan que les he recomendado una porquería porque no la considero una mala película, pero tampoco es la gran cosa. Se puede ver, está bien. Así que nada, vamos parando por aquí ya. Espero que os animéis a verla, a ver qué os parece. Y los que la hayáis visto podéis dejar en los comentarios vuestra opinión. He comentado con otros amigos y hay gustos para todo. Hay gente que le gustó, hay gente que dice que es mala y bueno, eso ya son gustos personales y estaré encantado de escuchar. Un saludo, hasta el próximo vídeo.